Vamos a trabajar ahora las transacciones intercompany con bienes de uso. Es una cosa que tenemos que tener presente es que el concepto de trascender a terceros lo usamos en sentido amplio. Digamos, con bienes de cambio es más claro que cuando un tercero no adquirió la mercadería que se vendieron entre las compañías, eso no trascendió a los terceros. Pero con bienes de uso, el consumo de un bien vendido de una compañía a la otra cuando hay mediada utilidad no trascendida, digamos que trasciende a los terceros en la medida en que se elimina esa distorsión. Y esa distorsión se va eliminando a medida que va pasando vía depreciaciones por los resultados. ¿Se entiende? Entonces, nosotros usamos el concepto de trascendida a terceros, no necesariamente que haya un tercero, cliente o proveedor, sino en relación a la eliminación de una eliminación de utilidades no trascendidas que está alocada en algún activo, normalmente en bienes de cambio o en bienes de uso, y se considera que trasciende a los terceros cuando esa distorsión, digamos, queda eliminada por su paso por los resultados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una compañía le vende a otra bienes de uso y genera un resultado por venta en dicha transacción, es como que la compañía que lo adquiere, ese mismo año, si hace año de alta completo, paga una primer cuota de esa distorsión, es decir, esa utilidad no trascendida. Digamos, si una compañía le vendió a la otra un bien de uso y habían transcurrido 5 años, quedaban 5 de vida útil restante y no se redefinió la vida útil. Entonces, supongamos que una lo tenía 100 y lo vendió a 200, hay una utilidad de 100. De esos, la que lo ingresa por 200, ese primer año, en lugar de depreciar en función a 100, ya deprecia en función a 200. Con lo cual, digamos que una quinta parte de la utilidad no trascendida, porque si no hubiera habido utilidades no trascendidas en la adquisición, la depreciación habría sido de 10 pesos. En cambio, digamos, como producto de que la adquirente ingresó el bien de uso por 200 pesos, la depreciación, en lugar de ser de 10 pesos, pasó a ser de 20 pesos. Con lo cual, de la utilidad no trascendida total, es como que se va descargando una primer cuota de depreciación. En el caso de pérdidas no trascendidas a tercero por transacciones intercompany, el procedimiento es el mismo, o sea, se elimina la pérdida neto del efecto de las depreciaciones, pero salvo que esa pérdida no esté reflejando tanto una utilidad no trascendida a terceros como que represente un indicador de desvalorización. Si representa un indicador de desvalorización, no se efectúa la eliminación. Bien, entonces, ojo con esto. El primer año uno elimina, por un lado, la utilidad no trascendida a los terceros por la venta de bienes de uso, neta de el mayor cargo por depreciaciones que se hizo ese año. Es como que, en definitiva, si yo, como el ejemplito que les daba recién, si yo tenía una utilidad no trascendida de 100 pesos, ¿sí? Y me quedaban 5 años por delante de vida útil, ese primer año yo hice 200, ¿sí? 200 dividido 5, ¿sí? Son 40 pesos, cuando en rigor de verdad
si yo hubiera mantenido el criterio de antes, hubiera depreciado solamente 10 pesos, ¿no? 100 dividido 5, 20, con lo cual hay unos 20 pesos, de los 100 pesos de utilidad no trascendida, hay 20 pesos que trascienden el primer año. Entonces, la utilidad no trascendida neta que voy a eliminar en el ejemplito que les estoy dando sería de 80 pesos. Ahora, ¿qué pasa? En los años subsiguientes, el que adquirió el bien de uso sigue depreciando, digamos, sobre el valor original que tenía de 200 pesos. Al otro año vuelve a depreciar 40, cuando en rigor de verdad, si no hubiera habido venta entre compañías con esa utilidad no trascendida que incrementó el bien en 100 pesos, la depreciación hubiera sido de 20 y no de 40. Con lo cual, en los ejercicios inmediatos subsiguientes, por más que no hayan transacciones, el que adquirió el bien de uso está cargando una mayor amortización. Por consiguiente, esos 20 pesos de más va a haber que mostrarlos como mayor utilidad para eliminar el mayor cargo por depreciación hasta el final de la vida útil asignada. ¿Ah? Entonces, vamos a trabajar un ejercicio para que ustedes puedan tener un seguimiento de esto que hicimos así medio en el aire. Entonces, A tiene el 80% de B y nos dan una posición patrimonial al inicio del inversor de 2.800 pesos, que fíjense que es representativo del 80% de 3.500. ¿Se entiende? O sea, al inicio estamos arrancando a la par. Después nos dan los estados contables al cierre de ambas, o sea, cada uno hizo su transacción, como es en la práctica, cada uno registra, hace sus ventas, sus compras, sus gastos, llega al cierre del ejercicio, el inversor le dice al emisor, che, mandame tus estados contables para aplicar BPP, y en este caso, como hay un 80, parte consolidar. Entonces, nos dan el estado de situación patrimonial y el de resultados tenemos del inversor y del emisor. Y a partir de ahí, uno tendría que tener la información sobre las transacciones intercompany para poder limpiar, en caso de corresponder, este resultado de la empresa emisora. Entonces, en el punto 4 nos dicen, en el presente ejercicio, la subsidiaria vendió un bien de uso a la controlante por un total de 1.200 pesos. El valor original de dicho bien era de 1.600 pesos y al inicio estaba amortizado a un 50%, es decir que estaba en 1.600 dividido 2 estaba en 8 por 2, 16, en 800 pesos, habiendo reconocido una utilidad por venta de 400 pesos, o sea, los 1.200 contra los 800. Después nos dicen que la sociedad controlante no redefinió vida útil y asignó la remanente de 5 años y mantiene el criterio de año de alta completo, con lo cual ese mismo año ya entra a pagar una primer cuota de depreciación de estos 400 pesos de utilidades no trascendidas. Y nos dice que no se efectuaron otras transacciones intercompany. ¿Ah? Con lo cual, nosotros lo primero que vamos a hacer para calcular el BPP es, en primer término, calcular la utilidad no trascendida por venta de bienes de uso, que sabemos que son estos 400 pesos, pero le vamos a netear el efecto de las mayores depreciaciones. Entonces tenemos valor de venta de bienes de uso 1.200. Estos 1.600 estaban al 50, son 800.
Este sería el resultado por venta que reconoció la emisora por pasar un bien de uso desde su planta o desde su edificio al edificio del inversor controlante. Pero este aquí, que el inversor controlante, al recibir esos bienes de uso, depreció no sobre la base de 800 pesos, sino sobre la base de 1.200 pesos. Entonces, nosotros lo que tenemos que restar de estos 400 pesos de utilidad no trascendida es el cargo de la primer cuota de la utilidad no trascendida como mayor valor que justamente el inversor cargó como mayor valor de las depreciaciones, con lo cual implícitamente una parte de estos 400 se consideran trascendidos a los terceros en el sentido amplio que habíamos visto, de que se cargan a resultados y se elimina la distorsión. Entonces siempre el calculito es la utilidad no trascendida y después la utilidad no trascendida dividido la vida útil restante. ¿Se redefina o no se redefina la vida útil? Nosotros lo vamos a trabajar así, porque es la única manera que después cierra el cuadro de marcha. ¿Tá? Entonces, 400. Los 400 de utilidad no trascendida divididos 5 años son los 80 pesos del mayor cargo por depreciaciones que vamos a machear de los 400 de utilidad no trascendida. Con lo cual, nosotros vamos a tener una utilidad no trascendida neta de 320. Y como habíamos visto, nosotros la utilidad no trascendida se la adjudicamos siempre al inversor controlante en un asientito aparte, con lo cual vamos a hacer un primer asiento donde vamos a participar directamente sobre el resultado de la emisora de 1.080 pesos. ¿Tá? Entonces, el 80% de 1.080, hacemos un primer registro de inversiones a resultado participación por 864. Y a partir de ahí tenemos que hacer una segunda registración para eliminar estos 320 de utilidad por venta de bienes de uso no trascendida neta del efecto de las mayores depreciaciones de 320. Resultado participación a inversión en subsidiarias por 320. Y recién ahí estoy en condiciones de procesar el asiento de cierre de la inversora, ¿no? Donde cierro los 8.000, los 4.500, los gastos y efectos financieros, las depreciaciones, el impuesto a las ganancias y agregamos estos 864 menos los 320 que son estos 544. ¿Está? Bien. A partir de ahí, los mismos balancecitos a donde lo único que le agregamos fue el tema de la aplicación del BPP al cierre, están volcados acá. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, sí estamos en condiciones de pasar a consolidar. Entonces, habíamos visto que nos convenía, en primer término, eliminar todas las cosas que ensucian el procedimiento básico de consolidación. Entonces, ajustes por cambios de normas no hay. Saldos intercompany no hay. Pero lo que sí hay es una utilidad no trascendida a los terceros que sabemos que está alocada en términos netos en bienes de uso. Con lo cual esos 320 que originariamente están metidos dentro de esta bolsa de gatos, que es la inversión en subsidiarias, en el proceso de consolidación se los vamos a adjudicar al rubro que le competen. Con lo cual los 320 de utilidad no trascendida los descargamos de bienes de uso. ¿Ah? Bien. A partir de ahí sí ya pasamos al procedimiento básico de consolidación. Primer paso, eliminamos la inversión en subsidiarias. Segundo paso, vamos sumando
las distintas cuentas de la emisora, las de la inversora, por el 100%. Yo acá, en lugar de poner todas las cuentas para simplificar, puse otros activos netos, que sería todo lo que es distinto de los bienes de uso. ¿Está? Entonces, 4.580 más 1.140, 0 más 960 menos 320, ¿sí? Y pasivos no hay. Otra vez la misma historieta. Eliminamos algo que es representativo del 80%, pero incorporamos activos netos de la emisora por el 100%. Tenemos que reflejar que de estos activos netos hay un 20% que le corresponde a otros accionistas. Con lo cual la participación no controlante es el 20% del patrimonio neto de la emisora de 4.580. Y esta utilidad no trascendida habíamos visto que se la alocábamos por completo al accionista controlante. Por eso es que acá, a pesar de que la venta fue ascendente, no tocamos a la participación no controladora, que va directamente el 20% sobre el patrimonio neto de la emisora. Estos 916 de la participación no controlante que acabamos de agregar pasan al consolidado. Y por último, eliminamos las cuentas del patrimonio neto de la emisora. 2.500 debitamos 1.000 de RNA de ejercicios anteriores y 1.080 del resultado del ejercicio. Eliminaciones cifras iguales, patrimonio neto del inversor controlante igual al patrimonio neto del consolidado, que más la participación no controlante nos cruza con el total del activo. ¿Ah? Vamos a trabajar ahora el estado de resultados. Entonces, fíjense que en el estado de resultados la emisora cargó un resultado venta de 400 y a su vez la inversora cargó un mayor cargo de amortizaciones por 80, donde el neto a nivel patrimonial, digamos, lo eliminamos de bienes de uso, pero a nivel estado de resultados esto está en otros ingresos y esto está como un mayor cargo por depreciaciones de acuerdo al tipo de bien que sea. Por ahí está en el costo de ventas, por ahí están los gastos, etcétera, etcétera, con lo cual hay que alocarlo al lugar que le compete. Entonces, cuando vamos a consolidar el estado de resultados, otra vez lo que hacemos es lo que está en una bolsa de gatos como un efecto neto, esos 320 están metidos acá en estos 544, los tenemos que asignar a las correspondientes líneas. Entonces yo ya sé que estos 400 de resultado venta de bienes de uso no son tal porque no trascendieron a terceros. Como es ganancia, para limpiarlo lo debito. Y por otro lado, bueno, yo acá para no tener que asignar una parte al costo y otra parte a los gastos, directamente generé una cuenta específica de depreciaciones. ¿Se entiende? En la práctica después eso, de acuerdo a la distribución que tengan estas depreciaciones, eliminaré una partecita de esos 80 en el costo y otra parte en los gastos. ¿Está? Acá hicimos una línea específica. Y acá en lugar de los 240, a los 240 le vamos a hacer la corrección del mayor cargo por las depreciaciones, pero a la línea específica, ¿ven? 400 menos 80 nos cruza con los 320 que eliminamos a nivel patrimonial. A partir de ahí sí pasamos al procedimiento básico de consolidación. El resultado por participación, como es ganancia, en eliminaciones lo debitamos, ¿sí? Y a partir de ahí vamos sumando línea por línea las cuentas de la emisora con la inversora, más menos las eliminaciones. 8.000 más 6.000, 14.000, 4.500 más 2.600, 7.100,
2.260 más 2.400, 4.660, 240 menos 80 menos 240 más 80 menos 160, ¿sí? Y el impuesto a las ganancias menos 600 menos 320 menos 920. Ahora bien, otra vez la misma cuestión. Eliminamos un resultado participación que refleja un 80% de estos resultados de 1080. Pero hemos incorporado los resultados por el 100%. Tenemos que generar una cuentita ad hoc que refleje que un 20% de estos 1080 que se incorporaron por el 100%, en rigor de verdad, le compete a los accionistas no controlantes. Otra vez, como la torta viene de ganancia, la participación de los terceros va a funcionar como una pseudo pérdida, el 20% de 1080, estos 216, y por consiguiente tenemos que debitarlos y pasarlos como una pseudo pérdida al estado de resultados. Por último, el resultado del inversor controlante en norma local es igual al resultado del consolidado. Y ven que sumo las eliminaciones debe y haber, y el neto me termina eliminando el resultado de la emisora. Ahora bien, en los años siguientes, yo voy a hacer de cuenta, lo que vamos a hacer acá es como un cuadrito de marcha para que se den cuenta qué pasa en los años siguientes con los bienes de uso, asumiendo que en los años siguientes el único resultado que tendría la emisora no operó, su resultado fue 0 y por consiguiente lo único que nos pasa es la reversión de las mayores depreciaciones año a año, ¿sí? Entonces, fíjense que en los 4 años que restan de depreciación, ¿sí? Como, digamos, la compañía que adquirió el bien de uso lo adquirió por 1.200 pesos, ¿sí? 1.200 dividido 5, ¿sí? Nos da estos 240 por año, ¿tá? Ahora bien, si uno no hubiera tenido la utilidad no trascendida, ¿sí? Fíjense que el mayor cargo, estos 400 de utilidad no trascendida, yo los tengo que descargar en 5 años, ¿tá? Con lo cual, a la depreciación del ejercicio, nosotros le vamos a revertir cada año por afuera como un asiento de BPP, inversión a resultado participación en cada año, inversión a resultado participación por el 100% por 80 pesos. De manera tal de que si lo único que pasara en los años subsiguientes fuera el efecto de las depreciaciones, fíjense que en cada año la depreciación nos tiene que quedar por estos mismos 160 pesos una vez que le limpiamos la mayor depreciación de la utilidad no trascendida. ¿Se ve? Entonces el resultado de la inversora corregido en la vida a lo largo, digamos, del plazo que queda, quiere decir que aunque yo no tenga ningún tipo de transacción, por el tiempo que falta, tengo que ir en cada año haciendo trascender los 80 pesos hasta dejar todo en 0. A su vez, en la planilla de consolidación patrimonial, el primer año eliminé como utilidad no trascendida 320, pero al otro año trascienden 80, 320 menos 80, al otro año, ¿sí? Mi eliminación a nivel patrimonial en la línea de bienes de uso va a ser de 240,
al otro año voy a hacer trascender estos 80 pesos, con lo cual 240 menos 80, mi eliminación de utilidad no trascendida en la línea de bienes de uso en el tercer año, a partir, digamos, de que se adquirieron los bienes, va a ser de 160, en el cuarto 160 menos 80 van a ser de 80, y en el último año se terminó de limpiar toda la utilidad no trascendida y no tengo que eliminar nada. ¿Está? Entonces fíjense que acá lo que tengo hecho yo es en el año inmediato siguiente. ¿Sí? El resultado por participación en subsidiarias al año siguiente dijimos que es 0. Pero aunque sea 0 el resultado en la emisora, igual tengo un resultado por participación porque, digamos, por un lado voy a registrar las depreciaciones del bien que le adquirí a la sociedad emisora. 1.200 dividido 5, 240. Pero por otro lado tengo que revertir estos 80 pesos que veíamos recién, ¿sí?, contra el BPP, inversión subsidiarias a resultado participación, y hago el asiento de cierre. Entonces cuando voy a consolidar, fíjense que en el año subsiguiente ya no elimino, como en el primer año, 320, sino que la utilidad no trascendida, ¿sí?, ya me quedó en 240, que son los 320 que tenía del año anterior, menos estos 80 pesos. ¿Está? Entonces, un poco lo que quiero mostrar con esto es que sí o sí el estado de resultados, si esto fuera igual en los 5 años que faltan, siempre va a ser este mismo estado de resultados. ¿Está? Voy a tener la amortización de 240, este lo elimino, y esa eliminación, como es justamente del mayor cargo por depreciación, la aloco justamente en las depreciaciones. Entonces, si no hubiera otros movimientos ni en la emisora ni en la inversora, lo único que tendría que computar serían las depreciaciones que hubiera tenido si nunca hubiera tenido una transacción intercompany.